Salí y vi un espacio vacío. Mi coche nuevo había desaparecido. Llamé a mis padres, desesperada. Mamá se rió. Le dimos tu llave de repuesto a tu hermana. Necesitaba un coche fiable. Ella había destrozado 4 coches en los últimos años, así que simplemente dije, de acuerdo, dame un minuto, y llamé a la policía. ¿Qué hiciste? Oí mi propia voz quebrarse a través del teléfono, mi pecho oprimiéndose con un pánico que no podía contener. Mi madre se rió al otro lado de la línea, con esa risita despectiva que siempre usaba cuando pensaba que estaba siendo dramática. Relájate, Yasmín. Le dimos tu llave de repuesto a Felicity. Necesitaba un coche fiable, y el tuyo estaba ahí parado en el aparcamiento. Estaba de pie en el espacio vacío donde mi flamante Honda Accord había estado aparcado hacía solo 12 horas. El hormigón todavía estaba húmedo por el rocío de la mañana, y podía ver las tenues marcas de los neumáticos donde alguien había salido marcha atrás rápidamente, sin cuidado. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta, y mis manos temblaban mientras agarraba el teléfono. Mamá, ese coche está a mi nombre. Llevo 3 meses pagando las cuotas. No puedes simplemente darle mis llaves a alguien sin preguntarme primero. Es tu hermana, dijo mi madre, como si eso lo explicara todo. La familia ayuda a la familia. Sabes, Felicity ha estado pasando por un mal momento desde su divorcio. Necesitaba transporte para llegar a su nuevo trabajo, y tú tienes ese bonito coche nuevo ahí parado. Cerré los ojos e intenté respirar. Felicity. Por supuesto, era Felicity. Mi hermana mayor, que había destrozado 4 coches en los últimos 5 años. Mi hermana, que había dejado siniestro total la camioneta de nuestro padre por saltarse un semáforo en rojo porque estaba cambiando la emisora de la radio. Que había enrollado el sedán de su exmarido en un poste de teléfono después de beber en una fiesta y jurar que estaba en condiciones de conducir. Que había metido su propio vehículo de alquiler en una zanja porque estaba enviando mensajes de texto y olvidó que la carretera tenía una curva. Que chocó por detrás a un autobús escolar, afortunadamente vacío, porque se estaba aplicando rímel en un semáforo. Mamá, Felicity ha destruido todos los coches que ha tocado. Tiene el peor historial de conducción de cualquiera que conozco. Eso no es justo, Yasmín. Fueron accidentes. Cualquiera puede tener un accidente. 4 accidentes en 5 años no es mala suerte. Es un patrón. Es negligencia. Y ahora le has dado mi coche sin siquiera decírmelo. La voz de mi madre se endureció, adquiriendo ese tono que conocía tan bien. Siempre has estado celosa de tu hermana. Desde que eran niñas, no soportabas verla tener algo bonito. Siempre tenías que competir con ella. Casi me reí de lo absurdo que era. Yo, celosa de Felicity. Yo había trabajado en 2 empleos durante la universidad mientras ella abandonaba después de un semestre para seguir una carrera de modelo que nunca se materializó. Yo había ahorrado durante años para poder pagar la entrada de este coche mientras ella quemaba 3 matrimonios y el doble de tarjetas de crédito. Yo había construido mi vida cuidadosamente, ladrillo a ladrillo, mientras ella demolía todo a su paso y esperaba que alguien más limpiara los escombros. Mamá, necesito que me escuches con mucha atención. ¿A dónde se llevó Felicity mi coche? No lo sé exactamente. Probablemente al trabajo. Dijo algo sobre un nuevo puesto en un salón de belleza en Worthington. Deberías estar feliz por ella, Yasmín. Por fin está poniendo su vida en orden. ¿Cuándo se lo llevó? Anoche, sobre las 11. Tu padre se encontró con ella en tu complejo de apartamentos y le dio la llave de repuesto. Pensamos que estarías dormida y no queríamos despertarte. Intentábamos ser considerados. Habían venido a mi apartamento en mitad de la noche y habían entregado mi propiedad sin siquiera llamar a mi puerta para pedir permiso. La traición se asentó en mis huesos como agua helada, extendiéndose por todo mi cuerpo hasta que me sentí entumecida. Mamá, te voy a dar un minuto para que entiendas lo que has hecho. Tú y papá vinieron a mi casa, regalaron mi coche sin mi permiso y ni siquiera me lo dijeron hasta que llamé presa del pánico porque pensaba que me lo habían robado. No fue robado, Yasmín. Está con la familia. Eso es completamente diferente. Fue tomado sin mi consentimiento. Esa es la definición de robado.
Mi madre se mofó y pude imaginarla poniendo los ojos en blanco. Estás siendo ridícula y dramática, como siempre. Tu hermana lo traerá de vuelta cuando termine con él. Una semana, quizá 2 como máximo. Cuando termine con él. No es un libro de la biblioteca, mamá. Es un vehículo de $28.000 que todavía estoy pagando. Tengo las cuotas del coche. Tengo el seguro. Necesito ese coche para ir a trabajar. Dinero, dinero, dinero. Eso es todo en lo que piensas, Yasmín. La familia está antes que el dinero. La familia está antes que todo. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. Un muro que había pasado 29 años construyendo, ladrillo a ladrillo con cuidado, para protegerme de la realidad de quién era realmente mi familia. Y en ese momento, de pie en una plaza de aparcamiento vacía con el tráfico matutino de Columbus pasando a toda velocidad y el frío aire de octubre mordiéndome las mejillas, sentí aparecer la primera grieta en ese muro. De acuerdo, dije en voz baja. Solo dame un minuto. Colgué antes de que pudiera responder. Mi nombre es Yasmín y tengo 29 años. Trabajo como gerente de operaciones en Crestwell Electric, una empresa de suministros eléctricos de tamaño medio en el lado este de Columbus, Ohio. He vivido en esta ciudad toda mi vida, viéndola crecer y cambiar a mi alrededor mientras yo intentaba desesperadamente crecer y convertirme en alguien a quien mi familia finalmente pudiera respetar. Me quedé en esa plaza de aparcamiento vacía por un largo momento, mirando mi teléfono. Luego abrí mis contactos, pasé el nombre de mi madre, el de mi padre, el de Felicity, y encontré el número que nunca pensé que realmente marcaría. Llamé a la policía. La agente que llegó era una mujer de mi edad, con ojos amables y una actitud sensata y directa que me tranquilizó de inmediato. Se llamaba agente Bradley y escuchó mi historia con la paciencia de alguien que había oído variaciones de la misma cientos de veces, pero que aún así prestaba a cada caso toda su atención. A ver si entiendo bien la situación, dijo, con el bolígrafo suspendido sobre su libreta. Sus padres entraron en su complejo de apartamentos anoche, le dieron la llave de repuesto a su hermana y ella se marchó en su vehículo sin su conocimiento ni consentimiento. Así es. ¿Y usted es la única propietaria de este vehículo? Su nombre está en el título de propiedad y en la matrícula, y no el de nadie más. Sí, lo compré hace 3 meses en un concesionario en Dublín. Todavía tengo toda la documentación dentro de mi apartamento. La agente Bradley asintió e hizo una anotación. ¿Y no le dio permiso a nadie para llevarse su coche? ¿Ni a sus padres, ni a su hermana, ni a nadie? No. Ni siquiera sabía que había desaparecido hasta que salí esta mañana para ir a trabajar. Pensé que lo había robado un extraño. Nunca imaginé que mi propia familia haría algo así. Escribió algo más en su libreta, luego me miró con una expresión seria. Tengo que preguntarle esto directamente, y necesito que piense con cuidado antes de responder. ¿Está segura de que quiere presentar una denuncia? Una vez que esto entre en el sistema, quedará en el sistema. Su hermana será marcada por robo de vehículo y eso no es algo que se pueda deshacer fácilmente. Pensé en la voz de mi madre por teléfono. Esa risa condescendiente. Pensé en todas las veces que había cubierto a Felicity, puesto excusas por ella, limpiado sus desastres porque eso es lo que hacen las buenas hermanas. Pensé en las cuotas del coche que aún tendría que pagar aunque Felicity destrozara este vehículo como había destrozado todos los demás. Pensé en los años de ser tratada como el plan de reserva mientras Felicity era la estrella. Estoy segura. La agente Bradley asintió, con una expresión profesional pero no desagradable. De acuerdo, voy a empezar a rellenar el informe oficial. Esto llevará unos minutos. Mientras trabajaba, mi teléfono vibró con una llamada entrante de mi padre. Lo dejé pasar al buzón de voz. Luego, otra llamada de mi madre. Buzón de voz de nuevo. Luego, un mensaje de texto de la propia Felicity. La primera comunicación que había recibido de ella en meses. He oído que estás como loca por el coche. Relájate. Solo lo estoy tomando prestado por una semana. Lo devolveré el domingo. Deja de ser tan dramática. Le mostré el texto a la agente Bradley, que levantó una ceja al leerlo. Le ha enviado un mensaje admitiendo que tiene el coche. Aparentemente, cree que esto es solo un malentendido.
Cree que estoy exagerando. Bueno, esto facilitará las cosas desde el punto de vista probatorio. La agente Bradley tomó una foto de mi pantalla con su propio teléfono. Voy a introducir esto en el sistema ahora. Su vehículo será marcado como robado, y cualquier agente que compruebe las matrículas será alertado inmediatamente. Si su hermana lo está conduciendo, será detenida. Parte de mí esperaba sentirme culpable. Parte de mí esperaba la familiar oleada de ansiedad que siempre me invadía cuando hacía algo que pudiera molestar a mi familia, esa sensación de malestar en el estómago que había controlado mis decisiones desde que tengo memoria. Pero en su lugar, sentí algo completamente diferente. Algo que se parecía casi al alivio, como dejar una pesada bolsa que había estado cargando durante kilómetros sin darme cuenta de cuánto pesaba. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Felicity llamando directamente. Y después de un momento de vacilación, respondí. Yasmín, ¿qué demonios te pasa? La voz de mi hermana era aguda por la molestia, el mismo tono que usaba cuando alguien se atrevía a incomodarla. Mamá dijo que te estabas volviendo loca por el coche. Es solo un coche. Lo necesitaba para el trabajo. Y no lo estabas usando en mitad de la noche. Te llevaste mi coche sin preguntarme, Felicity. No llamaste. No enviaste un mensaje. Simplemente te lo llevaste. Sí pregunté. Les pregunté a mamá y a papá y dijeron que no habría problema. Dijeron que lo entenderías porque siempre eres tan comprensiva con todo. Ellos no son los dueños de mi coche, Felicity. No pueden dar permiso para algo que no es suyo. Dios, eres tan estirada. Por eso exactamente no le gustas a nadie. ¿Sabes? Siempre estás tan obsesionada con las reglas y la justicia y con asegurarte de que todo esté exactamente bien. Mientras tanto, yo estoy intentando poner mi vida en orden, y tú ni siquiera puedes dejarme un estúpido coche por una semana. La agente Bradley me observaba con una expresión cuidadosamente neutral. Me di cuenta de que probablemente podía oír cada palabra que mi hermana decía a través del teléfono. Felicity, ¿dónde estás ahora mismo? No es asunto tuyo. Devolveré el coche cuando esté lista y ni un minuto antes. Ese coche está actualmente registrado como robado en el Departamento de Policía de Columbus. Si lo conduces y te detienen por cualquier motivo, serás arrestada en el acto. Hubo una pausa. Luego Felicity se rió. Ese mismo sonido despectivo que siempre hacía mi madre. Vas de farol. Nunca llamarías a la policía por tu propia hermana. No tienes agallas. Ya lo he hecho. La agente está de pie justo a mi lado mientras hablamos. La línea quedó en silencio. Casi podía oír los engranajes girando en la cabeza de mi hermana mientras intentaba calcular si estaba diciendo la verdad o si era algún tipo de farol elaborado. Estás mintiendo. No lo estoy. Otra pausa se alargó entre nosotras, más larga esta vez. Luego, la voz de Felicity cambió, volviéndose más dura y fea de lo que nunca la había oído. Eres la típica Yasmín. ¿Sabes? Siempre has estado celosa de mí y ahora intentas arruinarme la vida porque por fin tengo una oportunidad de algo bueno. No soportas verme triunfar. Estoy intentando recuperar mi coche. Eso es todo lo que quiero. Esto no es por el coche y lo sabes. Esto es porque quieres controlarlo todo. No soportas que mamá y papá me quieran más que a ti. Siempre te ha resentido eso. Sentí el impacto de las palabras, sentí cómo intentaban excavar en los lugares blandos donde las viejas heridas aún supuraban. Pero algo había cambiado esa mañana. Algo había cambiado cuando vi esa plaza de aparcamiento vacía y me di cuenta de que mi familia había violado mi confianza de una manera tan casual, tan completa, sin siquiera un momento de vacilación o culpa. Felicity, no me importa si mamá y papá te quieren más. Dejé de preocuparme por eso hace años. Me importa que me hayas robado el coche. No lo robé. Me dieron la llave. Eso no es robar. Una llave que no tenían derecho a dar. Mira, no quiero discutir contigo sobre semántica. Solo trae el coche de vuelta a mi apartamento y podremos resolver esto sin la participación de la policía. No, lo necesito para el trabajo. Puedes coger el autobús o conseguir que alguien te lleve o algo. Búscate la vida.
Cerré los ojos y respiré hondo, tratando de mantener la voz firme. De acuerdo, entonces. Nos veremos cuando la policía te encuentre. Colgué antes de que pudiera responder. La agente Bradley seguía observándome, con su libreta ya cerrada. No va a devolverlo voluntariamente, ¿verdad? No. Cree que estoy de farol. Cree que me echaré atrás como siempre hago. Emitiremos un boletín con la descripción del vehículo, con la marca, modelo, color y número de matrícula. No debería tardar mucho en localizarse. Columbus es una ciudad grande, pero solo hay un número limitado de lugares donde esconderse. Asentí, sintiéndome extrañamente tranquila ahora que la decisión estaba tomada. ¿Qué pasará cuando la encuentren? Depende de las circunstancias. Si está conduciendo, será detenida e inmovilizada. Si el vehículo está aparcado en algún sitio, lo confiscaremos y se lo notificaremos. De cualquier manera, tendrá que responder por haber tomado su propiedad sin permiso. La llamada llegó 4 horas después. Estaba sentada en mi escritorio en Crestwell Electric, tratando de concentrarme en los informes de inventario mientras mi teléfono permanecía en silencio a mi lado. Mi compañera de trabajo, Denise, había notado que algo iba mal en el momento en que entré esa mañana, y me había traído café sin preguntar, lo cual fue más amabilidad de la que mi propia familia me había mostrado en años. Parece que te han atropellado al perro, había dicho. ¿Qué ha pasado? Drama familiar. No quiero hablar de ello todavía. Ella había asentido y me había dado un apretón comprensivo en el hombro antes de volver a su propio escritorio. Denise entendía los límites. Entendía que a veces la gente necesita espacio para procesar las cosas antes de estar lista para compartirlas. Mi familia nunca había entendido eso de mí. Cuando mi teléfono finalmente sonó y vi el número de la agente Bradley, me levanté tan rápido que volqué la taza de café, derramando el líquido tibio por mi escritorio. Yasmín, soy la agente Bradley. Hemos encontrado su vehículo. ¿Dónde está? ¿Está Felicity con él? Hubo una pausa que me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que siquiera hablara. El coche está en un depósito municipal de vehículos en el lado oeste de la ciudad. Fue abandonado en una zona de prohibido aparcar hace unas 3 horas. Parece que su hermana lo abandonó cuando se dio cuenta de que lo estábamos buscando activamente. ¿En qué estado se encuentra? Otra pausa. Más larga esta vez. Probablemente debería venir a verlo usted misma. Puedo encontrarme con usted allí en 1 hora si le viene bien. Le dije a mi supervisor que tenía una emergencia familiar, lo cual era técnicamente cierto, y tomé prestado el coche de Denise para conducir hasta el otro lado de la ciudad, al depósito. La agente Bradley ya estaba allí cuando llegué, de pie junto a lo que una vez había sido mi impecable Honda Accord de 3 meses. El parachoques delantero estaba abollado y raspado, como si alguien hubiera chocado por detrás a otro vehículo a baja velocidad y luego hubiera seguido conduciendo. El espejo del lado del conductor estaba partido casi por la mitad, colgando en un ángulo extraño. Había largos arañazos a lo largo de la puerta del pasajero que parecían deliberados, como si alguien hubiera arañado la pintura con una llave. Y la luna trasera tenía una grieta que corría en diagonal de esquina a esquina, una telaraña de daños que debía provenir de algún tipo de impacto. ¿Qué ha pasado?, me oí preguntar, mi voz sonando lejana y desconectada de mi cuerpo. Es difícil decirlo con certeza sin más investigación. El daño en el parachoques es consistente con una colisión menor. Los arañazos podrían ser vandalismo o podrían haber ocurrido en una situación de aparcamiento ajustado. En cuanto a la luna, su suposición es tan buena como la mía. Caminé lentamente alrededor del coche, catalogando cada raspón, cada abolladura, cada señal del descuido de mi hermana marcada permanentemente en el metal. Este coche había estado perfecto cuando lo saqué del concesionario. Lo había lavado cada fin de semana, aspirado el interior, mantenido un ambientador colgado del espejo porque me gustaba cómo hacía que el coche oliera a lavanda. Lo había tratado con cuidado porque representaba años de ahorro y sacrificio. Ahora parecía algo recuperado de un derbi de demolición. Encontramos envoltorios de comida rápida por todo el interior, continuó la agente Bradley. Y hay una especie de mancha en el asiento trasero que le recomendaría encarecidamente que limpiara un profesional. Podría ser aceite de motor, podría ser otra cosa. En cualquier caso, no es bonito. Mi teléfono sonó.
El número de mi madre apareció en la pantalla. Esta vez respondí porque quería que oyera exactamente lo enfadada que estaba. Yasmín, Felicity acaba de llamarme llorando histéricamente. Dijo que la policía la persigue porque has presentado algún tipo de denuncia. Por favor, dime que todo esto es un gran malentendido. No es un malentendido, mamá. Me robó el coche. Robar es una palabra muy fuerte, dijo mi madre, con la voz tensa por el tipo de ira controlada que usaba cuando intentaba no explotar. Lo tomó prestado. Hay una diferencia. Lo tomó sin mi permiso, lo condujo durante menos de 24 horas y ya lo ha dañado gravemente. Estoy en un depósito ahora mismo mirando el desastre que ha hecho de mi coche nuevo. El parachoques está abollado. El espejo está roto. La luna trasera tiene una grieta enorme. Y el interior parece un basurero. ¿Dañado? ¿Qué quieres decir con dañado? Felicity no mencionó nada sobre daños. Por supuesto que no. ¿Cuándo ha asumido Felicity la responsabilidad de algo que ha hecho? Probablemente ni siquiera se dio cuenta de que chocó con algo. Probablemente estaba con el teléfono o maquillándose o haciendo cualquiera de las 100 cosas que hace en lugar de mirar la carretera. Mi madre guardó silencio por un momento y pude oír su respiración al otro lado de la línea. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado a un tono diferente, el que usaba cuando intentaba manipularme para que me sintiera culpable. Bueno, incluso si hubo algún daño menor, probablemente fue un accidente. ¿Sabes? Felicity siempre ha tenido mala suerte con los coches. Eso no significa que merezca ser tratada como una criminal por su propia hermana. Mala suerte. Mamá, ha destruido 4 vehículos en 5 años. Eso no es suerte. Es un patrón de comportamiento imprudente que tú y papá habéis consentido cada vez, pagando sus honorarios legales, comprándole coches nuevos y poniendo excusas por ella. Hicimos lo que cualquier buen padre haría. Apoyamos a nuestra hija cuando estaba luchando. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de cuando yo estaba luchando? Cuando trabajaba en 2 empleos para pagar la universidad mientras Felicity abandonaba y vosotros le pagabais el apartamento. Cuando ahorraba cada céntimo durante años para comprar este coche mientras vosotros le comprabais a Felicity 3 vehículos diferentes que destrozó. Cuando me apoyasteis a mí de la manera en que la apoyáis a ella. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, años de resentimiento encontrando finalmente su voz. Nunca había dicho nada de esto en voz alta antes. Nunca me había permitido reconocer lo injusta que siempre había sido la disparidad. Pero de pie en ese depósito, mirando las ruinas de algo por lo que había trabajado tan duro, no pude quedarme callada más tiempo. Tú nunca necesitaste ayuda, Yasmín. Siempre fuiste tan capaz, tan independiente. Felicity necesitaba más apoyo porque luchaba más. Esa es simplemente la realidad de tener hijos con diferentes necesidades. Diferentes necesidades o diferentes estándares. Porque desde donde estoy, parece que me exigisteis un estándar más alto toda mi vida mientras dejabais que Felicity se saliera con la suya en todo. Eso no es verdad. Y lo sabes. Es absolutamente verdad. Y la prueba es que pensasteis que era perfectamente aceptable regalar mi coche en mitad de la noche sin siquiera preguntarme. Nunca le habríais hecho eso a Felicity. Nunca habríais asumido que a ella le parecería bien. La agente Bradley me observaba con una expresión cuidadosamente neutral, fingiendo examinar los daños de mi coche mientras yo descargaba años de disfunción familiar por teléfono. Agradecí su discreción. Yasmín, creo que estás exagerando porque estás enfadada. ¿Por qué no te tomas un tiempo para calmarte y luego podemos hablar de esto como adultos razonables? Estoy perfectamente tranquila, mamá. Nunca he estado más tranquila en mi vida. Y esto es lo que va a pasar. Felicity va a enfrentar las consecuencias por robar mi coche. Consecuencias reales del sistema legal. Porque claramente nuestra familia es incapaz de hacerla responsable de nada. No puedes hablar en serio. Vas a dejar que la policía arreste a tu propia hermana por un coche. Ella robó mi propiedad y la destruyó. Esas son sus decisiones, no las mías. Yo solo estoy respondiendo apropiadamente. Esto destrozará a la familia, Yasmín. ¿Es eso lo que quieres? Miré mi coche dañado,
las abolladuras, los arañazos y las grietas que representaban todo lo que estaba mal en cómo mi familia siempre me había tratado, y me di cuenta de algo importante. La familia ya había estado rota durante años. Yo era la única que había estado fingiendo lo contrario. Lo que quiero es que mi hermana enfrente las consecuencias de sus acciones. Algo que tú y papá deberíais haber impuesto hace años. Quizás si la hubierais educado de verdad en lugar de consentirla, no estaríamos en esta situación. Mi madre jadeó como si la hubiera abofeteado. ¿Cómo te atreves a hablarme así después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Qué habéis hecho exactamente por mí, mamá? ¿Pagar mi universidad? No, eso lo hice yo sola. ¿Ayudarme a comprar mi coche? No, ahorré durante años por mi cuenta. ¿Apoyarme emocionalmente? No, estabais demasiado ocupados limpiando los desastres de Felicity como para daros cuenta de que existía. Lo único que habéis hecho por mí es criticarme por no ser más comprensiva con los problemas de mi hermana. Hubo un largo silencio. Luego mi madre dijo en voz muy baja, creo que necesitas tomarte un tiempo y reflexionar sobre lo que le estás haciendo a esta familia. Creo que tú necesitas hacer lo mismo. Colgué y bloqueé su número antes de que pudiera volver a llamar. La agente Bradley se aclaró la garganta. Esa pareció una conversación difícil. No tienes ni idea. En realidad, puede que tenga alguna idea. Estas situaciones son más comunes de lo que piensas. Miembros de la familia que toman propiedades sin permiso, asumiendo que el perdón será automático. Rara vez acaba bien. La miré, a esta extraña que me había mostrado más respeto en una mañana que mi familia en 29 años. ¿Cómo procedo para presentar cargos? Primero, necesitamos documentar todos los daños de su vehículo. Luego, tendrá que dar una declaración formal en la comisaría. Después de eso, la fiscalía decidirá cómo proceder basándose en las pruebas. ¿Qué tipo de cargos podría enfrentar? El uso no autorizado de un vehículo motorizado es un delito menor en Ohio. Dados los daños, podría haber cargos adicionales relacionados con la destrucción de la propiedad, pero debo advertirle que los casos familiares como este pueden complicarse. ¿Estás segura de que quiere seguir adelante? Miré mi coche arruinado una vez más. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. El perito del seguro llegó 2 días después, un hombre de mediana edad llamado Gerald, que caminó alrededor de mi maltrecho coche con un portapapeles y una expresión comprensiva que sugería que ya había visto este tipo de cosas antes. Había recuperado el coche del depósito y pagado las tasas yo misma. Otro gasto que no podía permitirme pero que no podía evitar. ¿Así que esto fue un robo por parte de un miembro de la familia?, preguntó Gerald, tomando notas en su formulario. Mi hermana. Tomó la llave de repuesto de mis padres y se marchó con él en mitad de la noche sin mi conocimiento ni consentimiento. ¿Y presentó una denuncia policial documentando el robo? Sí, tengo el número de caso aquí mismo. Le entregué la documentación que me había dado la agente Bradley. Gerald asintió y continuó su inspección, agachándose para examinar más de cerca los daños en el parachoques delantero. Esta abolladura es bastante significativa. Parece que chocó con algo a una velocidad decente y siguió conduciendo. La transferencia de pintura aquí sugiere que fue otro vehículo, probablemente de un color más oscuro. No mencionó haber chocado con nada cuando habló con mi madre. Pero, de nuevo, probablemente ni siquiera se dio cuenta. Eso pasa más a menudo de lo que crees. Se movió hacia el lateral del coche, pasando los dedos por los arañazos de la puerta del pasajero. Estos parecen deliberados. ¿Ves cómo todos tienen la misma profundidad y ángulo? Alguien arañó este coche con una llave. ¿Con una llave? ¿Por qué alguien arañaría mi coche con una llave? Es difícil de decir. Podría haber sido vandalismo en cualquier aparcamiento en el que lo dejara. Podría haber sido alguien con rencor hacia tu hermana. Podría haber sido tu propia hermana, por lo que sabemos. Me quedé mirando los arañazos, con una sensación de malestar en el estómago. La idea de que Felicity pudiera haber dañado deliberadamente mi coche por despecho era casi demasiado para procesar. Pero, de nuevo, ¿era realmente tan sorprendente? Siempre había sido vengativa cuando no se salía con la suya. Gerald se movió a la parte trasera del coche y examinó la luna rota. Esto es interesante. ¿Ves cómo la grieta irradia desde este punto de aquí?
Algo golpeó la luna desde el interior, no desde el exterior. Como si alguien hubiera lanzado algo contra ella desde el asiento trasero. Desde el interior. Eso es lo que sugiere el patrón. Podría haber sido un accidente, alguien lanzando una bolsa y golpeándola más fuerte de lo previsto, o podría haber sido intencional. De cualquier manera, tendrá que ser reemplazada. Pasó otros 20 minutos documentando todo, tomando fotos y haciendo notas. Cuando terminó, se volvió hacia mí con una expresión que era casi esperanzadora. Aquí están las buenas noticias. Su cobertura a todo riesgo debería cubrir la mayor parte de esto. Dado que tiene una denuncia policial que documenta el robo, podemos procesar esto como una reclamación de recuperación de vehículo robado. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que cubriremos las reparaciones menos su franquicia, dada la magnitud de los daños. Incluso podría calificar para una indemnización por siniestro total si los costos de reparación superan un cierto porcentaje del valor actual del vehículo. ¿Siniestro total? ¿Quiere decir que me pagarían por todo el coche? Potencialmente. Tendré que hacer los cálculos y consultar con nuestro equipo de evaluación, pero este es un vehículo bastante nuevo con daños significativos en múltiples sistemas. Definitivamente es posible. Sentí un pequeño destello de esperanza por primera vez desde que descubrí que mi coche había desaparecido. ¿Cuánto tiempo tardará eso? Debería tener una respuesta para usted en una semana. Mientras tanto, documente cualquier daño adicional que encuentre y guarde copias de todas sus comunicaciones con la policía. Después de que Gerald se fuera, me senté en mi coche dañado e intenté procesar todo lo que había sucedido en las últimas 48 horas. Mi teléfono vibró con una notificación de buzón de voz, y en contra de mi buen juicio, lo revisé. La voz de Felicity llenó mi oído, arrastrando las palabras y enfadada, como si hubiera estado bebiendo. Así que, ¿realmente lo hiciste? Realmente llamaste a la policía por tu propia hermana. Espero que estés contenta ahora. Eres una egoísta. Mamá y papá están destrozados. No pueden creer que le harías esto a la familia. ¿Y para qué? Por un estúpido coche. Siempre te importaron más las cosas que las personas, Yasmín. Por eso vas a morir sola. ¿Lo sabes? Nadie quiere estar con alguien tan fría como tú. Guardé el mensaje de voz. La agente Bradley me había dicho que documentara todo, y esto parecía exactamente el tipo de cosa que debía ser documentada. Había otro mensaje, este de mi padre. Su voz era más tranquila que la de mi madre, más decepcionada que enfadada, lo que de alguna manera se sentía peor. Yasmín, soy tu padre. Tu madre me contó vuestra conversación. Entiendo que estés molesta por el coche, pero creo que estás exagerando la situación. Felicity cometió un error, pero sigue siendo tu hermana. La familia perdona a la familia. Así es como siempre ha funcionado en esta familia. Creo que deberías retirar los cargos y disculparte con tu madre por las cosas que dijiste. Está muy dolida y no merecía que le hablaran de esa manera. Borré ese sin guardarlo. Si mi padre quería fingir que consentir el comportamiento de Felicity durante décadas era de alguna manera equivalente a la lealtad familiar, era su elección. Pero yo había terminado de fingir junto a él. El tercer mensaje era de un número desconocido. Y cuando lo reproduje, oí la voz de Felicity de nuevo, pero diferente esta vez, riendo, casi jubilosa. Hola, Yasmín, ¿adivina qué? Encontré otro coche para usar. Una de mis amigas me deja el suyo para que puedas tener tu precioso Honda de vuelta. Lo que queda de él, de todos modos. Espero que disfrutes conduciendo un coche que nadie quiere, igual que tú. Que tengas una vida genial, hermana. Colgó, todavía riendo. Me senté en mi coche dañado en el aparcamiento de mi complejo de apartamentos, rodeada de pruebas del descuido de mi hermana y la traición de mi familia, y me di cuenta de algo importante. Había pasado toda mi vida intentando ganar el amor y el respeto de personas que eran incapaces de darlo. Había trabajado duro, seguido las reglas, sido la responsable, la fiable, la que siempre limpiaba los desastres, ponía excusas y mantenía la paz. ¿Y qué había conseguido? Un coche robado, una pila de facturas de reparación y una familia que me culpaba por sus propios fracasos. Algo dentro de mí se endureció ese día. No de una manera amarga, sino de una manera protectora,
como un callo formándose sobre una herida que había sido frotada en carne viva durante demasiado tiempo. Llamé al agente Bradley a la mañana siguiente. Quiero proceder con la presentación de cargos, dije. Sea cual sea el máximo por lo que hizo, quiero perseguirlo por completo. ¿Está segura? Una vez que avancemos con los cargos formales, se vuelve muy difícil deshacerlo. La fiscalía se hará cargo y estará fuera de sus manos. Estoy segura. Mi hermana me dejó un mensaje de voz anoche riéndose de lo que hizo. No cree que habrá ninguna consecuencia. Quiero demostrarle que está equivocada. De acuerdo. Necesitaré que venga a la comisaría y dé una declaración formal a un detective. ¿Puede venir mañana por la mañana sobre las 9? Allí estaré. La comisaría era fría e institucional, con luces fluorescentes que zumbaban en lo alto y sillas en la sala de espera que estaban claramente diseñadas para la función en lugar de la comodidad. La agente Bradley me recibió en el vestíbulo y me guió a través de un laberinto de pasillos hasta una pequeña sala de interrogatorios donde ya esperaba un detective. Se llamaba Detective Hernández, y era un hombre paciente con sienes plateadas y una voz tranquila que me hizo sentir como si estuviera teniendo una conversación con un amigo en lugar de dar una declaración oficial. Le conté todo. El descubrimiento de la plaza de aparcamiento vacía, la llamada telefónica con mi madre, los mensajes despectivos de Felicity, los daños al coche, el mensaje de voz que había dejado después. Su hermana tiene un historial bastante largo con los vehículos, dijo, revisando las notas que había estado tomando. 4 coches siniestrados en 5 años. 3 de ellos fueron accidentes que causó por conducción imprudente. Uno fue el resultado de conducir bajo los efectos del alcohol. Le han suspendido el carné 2 veces, y sinceramente me sorprende que incluso se le permita conducir legalmente en este momento. Y sus padres han consentido este comportamiento en todo momento. Han pagado a sus abogados cada vez. Han cubierto sus primas de seguro cuando se volvieron demasiado altas para que ella las pagara. Han reemplazado sus coches cuando los destrozó, a veces comprándole vehículos más nuevos y bonitos que los que destrozó. Nunca la han hecho responsable de nada. Pero no han hecho lo mismo por usted. Me reí, un sonido amargo que me sorprendió por su intensidad. No, compré mi primer coche a los 19 años con dinero que ahorré trabajando en 2 empleos mientras iba a la escuela a tiempo completo. Pagué mi propia universidad, mi propio apartamento, todo lo mío. Siempre decían que no necesitaba ayuda porque era muy capaz e independiente. Pero Felicity necesitaba ayuda porque estaba luchando. Esa fue siempre la excusa. El detective Hernández asintió lentamente, con expresión pensativa. Suena a una dinámica familiar muy difícil. Lo ha sido, pero ya he terminado con ella. He terminado de poner excusas por ella y de cubrirla y de fingir que todo está bien cuando claramente no lo está. Después de completar la declaración, el detective Hernández explicó lo que sucedería a continuación. Felicity sería acusada oficialmente de uso no autorizado de un vehículo motorizado, que era un delito menor de primer grado en Ohio. Dados los daños al coche y las pruebas de sus incidentes de conducción anteriores, existía la posibilidad de cargos adicionales relacionados con la destrucción de la propiedad y el vandalismo. ¿Irá a la cárcel?, pregunté. Poco probable por una primera ofensa de esta naturaleza, pero probablemente enfrentará multas significativas, libertad condicional obligatoria y una suspensión del carné. Y si viola los términos de su libertad condicional o se acerca a su propiedad de nuevo, entonces sí, la cárcel se convierte en una posibilidad muy real. Asentí. Parte de mí había esperado algo más severo, algo que realmente le hiciera entender a Felicity que sus acciones tenían consecuencias. Pero otra parte de mí solo quería que esta pesadilla terminara. Hay una cosa más, dijo el detective Hernández, hojeando unos papeles en su escritorio. Hicimos una verificación de antecedentes de su hermana como parte de la investigación. Procedimiento estándar. ¿Sabía que tiene órdenes de arresto pendientes en otros 2 condados? Lo miré, genuinamente sorprendida. ¿Qué tipo de órdenes? No comparecencia por citaciones de tráfico. Una en el condado de Franklin, una en el condado de Delaware. Cosas relativamente menores por sí solas, pero significa que ya está en el sistema. Cuando la localicemos y la traigamos por sus cargos, también tendrá que responder por esas órdenes pendientes. Pensé en el mensaje de voz risueño de Felicity.
Su absoluta confianza en que se había salido con la suya una vez más. No tenía idea de lo que se le venía encima. ¿Qué pasará cuando la encuentren? La pondremos bajo custodia, la procesaremos por todos los cargos pendientes y la retendremos hasta que pueda pagar la fianza o ver a un juez. Dados los múltiples distritos involucrados, podría tardar unos días en resolverse todo. Bien, dije, y lo dije en serio. La llamada de la compañía de seguros llegó 5 días después, tal como Gerald había prometido. Buenas noticias, dijo, con voz alegre al otro lado de la línea. Basado en nuestra evaluación completa, el daño a su vehículo excede el 70% de su valor de mercado actual. Califica para una indemnización por siniestro total. Dejé la taza de café que sostenía, mi corazón de repente acelerado. ¿Qué significa eso exactamente en términos de números? Significa que le pagaremos el valor total de mercado de su vehículo menos su franquicia. Dado que su coche solo tiene 3 meses y estaba en excelentes condiciones antes del robo, eso debería ser muy cercano a lo que pagó originalmente por él. ¿Y qué pasa con el coche después de eso? Nosotros tomamos posesión de él y lo vendemos para desguace. Tendrá que firmar la transferencia del título como parte del proceso, pero una vez que toda la documentación esté completa, recibirá un cheque por aproximadamente $26.000. Hice los cálculos en mi cabeza. Mi coche había costado $28.000, menos la franquicia de $500. Recuperaría casi todo lo que había invertido. Y podría usar ese dinero para comprar un coche nuevo, algo que mi hermana nunca había tocado, para el que mis padres no tenían llaves, que era total y completamente mío. ¿Cómo procedo?, pregunté. Gerald me guió a través de la documentación, prometió enviar todo por correo electrónico esa tarde y me dijo que el cheque llegaría en 2 semanas después de recibir mis documentos firmados. Después de colgar, me senté en la mesa de mi cocina y miré la pared durante mucho tiempo, intentando procesar este inesperado giro de los acontecimientos. No era así como esperaba que fueran las cosas. Había imaginado una batalla prolongada con la compañía de seguros, discusiones sobre la cobertura y la responsabilidad, y si el robo familiar realmente contaba como robo. En cambio, habían evaluado los daños, confirmado las circunstancias y acordado compensarme por completo. Se sentía casi demasiado bueno para ser verdad, como si estuviera esperando a que ocurriera lo inevitable y lo arruinara todo. Pero los días pasaron y no ocurrió nada. Mi hermana fue localizada en el condado de Franklin 2 semanas después del robo inicial. Detenida en un control de tráfico rutinario que rápidamente se complicó mucho más cuando el agente comprobó su carné y descubrió las órdenes de arresto pendientes. Fue puesta bajo custodia inmediatamente y retenida sin fianza hasta que sus diversos asuntos legales pudieran resolverse. Pasó 4 noches en la cárcel del condado antes de que su amiga Britney reuniera suficiente dinero para pagar la fianza. Las fotos que circularon en las redes sociales después mostraban a una Felicity muy diferente a la que estaba acostumbrado a ver. Su pelo estaba sucio y fibroso, su cara sin maquillaje y mostrando cada uno de sus 32 años. Sus ojos rojos por lo que podría haber sido llanto o podría haber sido agotamiento. Parecía asustada y pequeña y, finalmente, como alguien que entendía que sus acciones tenían consecuencias. Mi madre me llamó desde el teléfono de mi padre, que aún no había bloqueado. Yasmín, por favor. Tu hermana se está desmoronando. Ahora tiene citas en los tribunales de 3 condados diferentes. Podría perder su carné permanentemente. ¿Es eso realmente lo que quieres? ¿Es ese realmente el resultado que esperabas? Lo que quiero, dije, manteniendo la voz perfectamente tranquila, es que mi hermana enfrente las consecuencias de sus acciones. Algo que tú y papá deberíais haber impuesto hace años cuando empezaron los problemas. Hicimos lo que pudimos. Felicity siempre ha sido difícil. Siempre ha necesitado más apoyo que tú. Felicity siempre ha sido consentida. Hay una diferencia significativa. Y ahora ese consentimiento la ha llevado a un lugar donde se enfrenta a consecuencias legales reales por primera vez en su vida. Quizás eso sea finalmente la llamada de atención que necesita. Mi madre empezó a llorar. Esos sollozos teatrales que siempre habían funcionado conmigo cuando era más joven, que siempre me habían hecho sentir culpable por tener mis propios sentimientos. ¿Cómo puedes ser tan fría? Es tu hermana. Es familia. ¿Ya no significa nada para ti?
La familia no se roba entre sí, mamá. La familia no destroza la propiedad de los demás y luego se ríe de ello en un mensaje de voz. La familia no consiente la destrucción durante décadas y luego culpa a la víctima por finalmente defenderse. ¿Quieres hablar de lo que significa la familia? Quizás deberías empezar por examinar qué tipo de familia habéis creado tú y papá. Eso es algo terrible de decir. Siempre hemos intentado hacer lo mejor por las dos. Vuestro mejor esfuerzo no fue suficiente, y he terminado de fingir que lo fue. Colgué y bloqueé también el número de mi padre. La fecha del juicio llegó 3 meses después del robo, en una fría mañana de noviembre que encajaba perfectamente con mi estado de ánimo. No había hablado con nadie de mi familia desde que bloqueé sus números. No había respondido a las cartas que enviaron ni a los mensajes que dejaron a través de parientes comunes. Había construido un muro alrededor de mi vida, sólido y fuerte, y no iba a dejar pasar a nadie que no se hubiera ganado el derecho a estar allí. El detective Hernández me había llamado la semana anterior para explicarme qué pasaría en la audiencia. Felicity se enfrentaba a múltiples cargos ahora, no solo al uso no autorizado de mi vehículo. Las órdenes de arresto pendientes se habían consolidado en un solo caso, y estaba siendo juzgada por un patrón de violaciones de tráfico, no comparecencia en múltiples citas judiciales, conducir con el carné suspendido y daños a la propiedad. El fiscal pedía pena de cárcel. No tienes que asistir a la audiencia, dijo. Ya has dado tu declaración y las pruebas hablan por sí solas, pero tienes derecho a estar allí si quieres ver cómo se desarrolla. Quería verlo. Necesitaba verlo. El juzgado del condado de Franklin era un gran edificio de piedra que se sentía apropiadamente serio para la ocasión. Encontré un asiento en la galería, cerca de la parte de atrás, y observé cómo la sala se llenaba lentamente de abogados, acusados esperando sus propios casos y observadores como yo. Mis padres llegaron unos 10 minutos antes de que se llamara el caso de Felicity. Mi madre llevaba un vestido negro que la hacía parecer como si asistiera a un funeral. Mi padre, un traje que nunca le había visto llevar antes. Me vieron inmediatamente. El rostro de mi madre pasó por varias emociones en rápida sucesión, sorpresa de que estuviera allí, esperanza de que mi presencia significara reconciliación, ira cuando vio mi expresión cerrada y, finalmente, resignación cuando no la reconocí en absoluto. Empezó a moverse hacia mí, pero mi padre le puso una mano en el brazo y negó con la cabeza. Se sentaron en el lado opuesto de la galería, tan lejos de mí como pudieron, sin dejar de estar en la misma habitación. Felicity fue traída por un alguacil, vistiendo un mono naranja con el pelo recogido en una coleta desordenada. Parecía más pequeña de lo que recordaba, disminuida de alguna manera, como si los últimos 3 meses le hubieran quitado algo fundamental. No miró en mi dirección en absoluto. La jueza era una mujer de unos 60 años, con el pelo gris acero y un comportamiento sensato que sugería que había visto todas las excusas y manipulaciones del libro y ya no se impresionaba por ninguna de ellas. Leyó los cargos en voz alta, con una voz clara y deliberada: uso no autorizado de un vehículo motorizado, no comparecencia en 3 citaciones de tráfico separadas, conducir con el carné suspendido, destrucción de propiedad valorada en más de $1000. La lista parecía interminable. ¿Cómo se declara la acusada?, preguntó la jueza cuando terminó. El abogado de Felicity, un defensor público de aspecto agobiado que no paraba de rebuscar entre papeles como si no estuviera del todo seguro de qué caso estaba llevando, se inclinó y le susurró algo al oído. Felicity escuchó, luego miró a mis padres, y finalmente, brevemente, a mí. Nuestras miradas se encontraron a través de la sala del tribunal por un instante, y vi algo en su expresión que podría haber sido vergüenza o podría haber sido ira. Era difícil de decir. Culpable, señoría, dijo en voz baja. La parte de la sentencia de la audiencia duró unos 20 minutos. La jueza revisó el historial de conducción de Felicity con detalle exhaustivo, anotando cada incidente y su resultado. Escuchó al defensor público abogar por la clemencia, citando las difíciles circunstancias personales de Felicity, su reciente divorcio, su disposición a declararse culpable y aceptar la responsabilidad. Luego miró a Felicity directamente, y su expresión no era compasiva. Señorita, he revisado su expediente extensamente, y lo que veo es un patrón constante de desprecio por la ley, por la propiedad de otras personas y por las consecuencias de sus acciones. Se le han dado múltiples oportunidades para corregir su comportamiento a lo largo de los años. Se le han ofrecido acuerdos de culpabilidad,
sentencias reducidas y oportunidades para enmendar las cosas. Y ha desperdiciado cada una de esas oportunidades. En algún momento, el tribunal tiene que enviar un mensaje de que este tipo de comportamiento no será tolerado. Mi madre emitió un pequeño sonido desde el otro lado de la sala, como un sollozo ahogado antes de que pudiera escapar. La sentenció a 90 días en la cárcel del condado, con 60 días en suspenso pendientes de la finalización exitosa de la libertad condicional. Cumplirá 30 días a partir de su liberación. Estará en libertad condicional supervisada durante 2 años. Su carné de conducir queda revocado indefinidamente y podrá solicitar su restitución después de 5 años si ha demostrado un cumplimiento sostenido de todos los requisitos judiciales. Se le ordena pagar una restitución a la víctima por la cantidad de $3.000 y se le prohíbe contactar a la víctima de cualquier manera, directa o indirectamente. ¿Entiende estos términos? Felicity asintió, con el rostro muy pálido. Sí, señoría. Además, cualquier violación de estos términos de libertad condicional resultará en la imposición inmediata de la sentencia suspendida, más cualquier nuevo cargo que pueda aplicarse. Esta es su última oportunidad, señorita. Le sugiero encarecidamente que se la tome en serio. Entiendo, señoría. El alguacil se llevó a Felicity por una puerta lateral. No miró hacia atrás a mis padres. No me miró a mí. Simplemente caminó con la cabeza gacha y los hombros encogidos, como alguien que finalmente se había dado cuenta de que el mundo no iba a seguir haciendo excepciones para ella. Me senté en esa sala del tribunal y vi a mi hermana desaparecer por la puerta. Y sentí algo que no esperaba. No satisfacción exactamente, aunque ciertamente había algo de eso. No vindicación, aunque eso también estaba presente. Lo que sentí más fuertemente fue alivio. El tipo de alivio profundo hasta los huesos que llega cuando un peso que has estado cargando durante tanto tiempo que olvidaste que estaba allí, finalmente se levanta de tus hombros. Mis padres me encontraron en el pasillo fuera de la sala del tribunal unos minutos después. Esperaba que se acercaran, me había preparado para cualquier chantaje emocional o manipulación que estuvieran a punto de desplegar. Pero lo que recibí en su lugar fue algo que nunca había visto en ninguno de los dos antes. Genuina perplejidad. Yasmín, dijo mi padre, con la voz más pequeña e incierta que jamás le había oído. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo salieron las cosas tan mal? Lo miré. Realmente lo miré. Este hombre que se había colado en mi complejo de apartamentos en mitad de la noche para regalar mi propiedad. Que había consentido la destrucción de mi hermana durante décadas. Que había esperado que yo limpiara los desastres que no hice y aceptara la falta de respeto que no merecía. Llegaron aquí tratándome como si no importara y tratando a Felicity como si no pudiera hacer nada malo, dije. Llegaron aquí por no hacer responsable a nadie de nada. Llegaron aquí por decidir que mis límites eran menos importantes que mantener la paz. Mi madre abrió la boca para responder, probablemente para discutir o desviar la atención o convertir esto en mi culpa de alguna manera, pero mi padre le puso la mano en el brazo de nuevo. Y ella la cerró. Creo, dijo él lentamente, que cometimos muchos errores. No sé cómo arreglarlos. Yo tampoco lo sé, dije honestamente. Y, sinceramente, no estoy segura de querer intentarlo ahora mismo. Quizás algún día, pero no hoy. Me alejé antes de que ninguno de los dos pudiera responder. Mi coche nuevo esperaba en el aparcamiento, un Toyota Camry plateado que había comprado con la indemnización del seguro, en el que nadie de mi familia se había sentado, ni había tocado, ni tenía una llave. Entré, arranqué el motor y me alejé del juzgado sin mirar atrás. Las semanas que siguieron fueron un estudio de transformación. Sin el drama constante de mi familia drenando mi energía y exigiendo mi atención, me encontré con tiempo y ancho de banda emocional que no sabía que me faltaban. Empecé a hacer ejercicio de nuevo, me apunté a un gimnasio cerca de mi apartamento y fui 3 veces por semana. Reconecté con amigos que había descuidado durante años, personas que se habían alejado mientras yo estaba ocupada gestionando el caos de mi familia. Empecé a vivir mi vida para mí misma, quizás por primera vez. Mi compañera de trabajo, Denise, notó el cambio inmediatamente. Pareces diferente últimamente, dijo una tarde en la sala de descanso. Más ligera, de alguna manera, como si finalmente hubieras dejado algo pesado que llevabas. Eso es exactamente lo que pasó, dije.
Dejé de cargar un peso que no era mío. Ella asintió como si lo entendiera. Y quizás lo hacía. Todo el mundo tiene algo a lo que se ha aferrado durante demasiado tiempo. El cheque de restitución de Felicity llegó unos 2 meses después del juicio. Un giro postal de $3.000 que debió costarle todo lo que había ahorrado. Lo deposité en mi cuenta de ahorros sin ceremonias. Dinero que se destinaría a construir mi futuro en lugar de limpiar el pasado de otra persona. Pasó un año. Felicity cumplió sus 30 días en la cárcel y fue liberada en su periodo de libertad condicional. Según primos que todavía hablan con ambas, trabajaba en un restaurante de comida rápida y vivía en un pequeño apartamento con una compañera de piso, sin poder conducir y completamente dependiente del transporte público y la amabilidad de los amigos. Mis padres finalmente habían dejado de consentirla, ya fuera porque no podían permitírselo más o porque finalmente habían entendido que su consentimiento era parte del problema. No sabía cuál de las dos cosas era y no me importaba particularmente. Me habían ascendido en Crestwell Electric, me había mudado a un apartamento más bonito en el lado norte de Columbus y había empezado a salir con un hombre llamado Thomas que trabajaba en administración sanitaria. Era amable, paciente y considerado, todas las cosas que mi familia nunca había sido. Cuando le conté lo que había pasado con Felicity, mis padres y el coche, no me juzgó ni me dijo que había exagerado. Simplemente escuchó. Y luego dijo, suena a que finalmente te elegiste a ti misma. Esa es una de las cosas más difíciles que una persona puede hacer. Al final, las consecuencias alcanzaron a todos los que las merecían. Felicity luchó durante su libertad condicional, trabajando en empleos de salario mínimo y tomando el autobús a todas partes. Experimentando finalmente cómo era la vida cuando no había nadie para rescatarla de sus propias malas decisiones. Mis padres, humillados al ver a su hija dorada enfrentar una responsabilidad real por primera vez, se desvanecieron gradualmente hasta convertirse en una presencia lejana en mi vida. Todavía enviaban tarjetas de cumpleaños y mensajes festivos, pero la relación había cambiado fundamentalmente, y todos lo sabíamos. La familia en la que había crecido había desaparecido, pero no la estaba llorando. Estaba aliviada de estar finalmente libre de ella. De pie en mi nuevo apartamento en una tranquila mañana de domingo, viendo el horizonte de Columbus a través de las ventanas que pertenecían a una vida que había construido enteramente bajo mis propios términos, finalmente entendí de qué se había tratado realmente toda esta experiencia. Nunca fue solo por un coche. Fue por el respeto, los límites y la cuestión fundamental de si iba a seguir dejando que la gente me tratara como si mis necesidades no importaran. Durante 29 años, había sido la responsable, la fiable, la que siempre absorbía el caos y arreglaba todo para los demás. ¿Y qué había conseguido? Un espacio de aparcamiento vacío y una familia que me culpaba por darme cuenta de que me habían robado. Pero ya no. Ahora tenía una vida que era mía, construida bajo mis propios términos, protegida por límites que ya no tenía miedo de imponer. El coche fue solo el catalizador, la gota que colmó el vaso y rompió un patrón que debería haber roto años antes. Y aunque nunca estaría agradecida por lo que Felicity hizo, podía reconocer que su robo me había dado algo valioso a cambio. La claridad para alejarme finalmente de personas que nunca habían merecido mi lealtad en primer lugar. Mientras veía la luz de la mañana extenderse por la ciudad que siempre había llamado hogar, me di cuenta de que la venganza estaba completa. No porque Felicity hubiera sufrido, aunque lo había hecho. No porque mis padres lo sintieran, aunque podrían sentirlo. Sino porque yo por fin había dejado de esperar permiso para ponerme a mí misma en primer lugar, y simplemente lo había hecho. Esa era la única venganza que realmente importaba.